Pues vamos a continuar con nuestra escuela dominical, con la hojita que teníamos la semana pasada. No la terminamos. Como ya hemos dicho, pues realmente no llevamos mucha prisa. Solamente para recapitular rápidamente, como estas últimas semanas lo hemos hecho, ¿sí recuerdan lo que vimos, parte de lo que vimos la semana pasada? ¿Quién dice yo? ¿O quién dice yo paso? Dios no tenía, bueno, vimos un poco de la eternidad, ¿no? Que no, muchas veces no tiene un inicio ni un fin. Ajá. El concepto de Dios es eterno. Muy bien. ¿Qué recordamos en cuanto a ello? Si recordamos, no recordamos. Los tiempos también. ¿Cómo? Los tiempos Los de tiempos. Dios y de Dios el mismo. A ver, no le escuché. El tiempo de Dios es uno y el de nosotros es otro, ¿no? Nosotros estamos sometidos al tiempo. ¿Dios está sometido al tiempo? No. Es más, el mismo tiempo se somete a la voluntad de Dios. ¿Sí? Otra cosa que vimos es Dios está desde antes de la creación o Él apareció también junto con la creación. Desde antes, ¿no? Muy bien. Estamos viendo lo que es el tema de atributos naturales de Dios. Entonces, si estamos viendo la eternidad de Dios, estamos entendiendo que es un atributo natural de Dios. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si ya clases anteriores hemos visto que solamente tenemos un único y verdadero Dios, que solamente existe un único y verdadero Dios, uno de los atributos naturales que esta ente espiritual, esta deidad, tiene que tener es forzosamente ¿qué? El ser eterno. Si no fuese eterno, no sería Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro eso? Bien, pues vamos más adelante. Ya vimos lo que fue en Efesios, que Dios, inclusive a nosotros, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué nos escogió? ¿En Cristo? ¿O porque Él quiso? Tú sí vas a ser salvo, tú te vas a ir al infierno. Tú salvo, tú al infierno. No. ¿Sí? Él nos escogió ¿en qué? En Cristo. Bien. En Isaías 53, ¿qué vimos? ¿Qué pasa que recordamos? ¿Sí? También como que para irnos, como que aprendiéndonos ciertos pasajes, Isaías 53 habla acerca de la crucifixión de Jesucristo 700 años antes de que Jesucristo viniera con nosotros. Entonces, Dios nuevamente no es de que estaba exactamente así escrito, sino que Dios ya sabía que iba a ocurrir. ¿Sí? También. Pero también, bueno, tenemos que entender que Dios influyó en que en eso ocurriera, tanto el pasado como el presente. Y ahorita vamos a ver un poco más a detalle eso. Mateo 26, vemos acerca de la situación y este ánimo que Pedro, el apóstol Pedro, le dijo a Jesús, y Jesús le dijo: ay, Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces. Pero ahora, lo que vimos la semana pasada, la siguiente pregunta es: ¿Pedro negó a Jesús porque, por decirlo así, Jesucristo lo decretó? Pedro tenía la libertad de realmente decir, sí lo conozco, y no negarlo. Sí, sí, porque Dios no obliga prácticamente a nadie y cada quien es arquitecto de su propio destino. El detalle es de que si uno quiere vivirlo junto con Dios o sin Dios, y cuando uno tiene a Dios de su lado, pues lógicamente hay muchas cosas que pueden hacerse a conveniencia de nosotros o en beneficio de nosotros, y Dios puede influir en las situaciones y en el tiempo. ¿Sí me explico? Y creo que hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Bien. Seguimos con nuestra hojita y vamos a libro de Isaías capítulo 46.
Isaías capítulo 46. Ahí en nuestras hojitas hay un párrafo que dice lo siguiente: nuestro Señor es eterno. Nada podría generarle una sorpresa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si nosotros desde jóvenes o desde niños, o por ejemplo así, llega Génesis y a veces llega Génesis y ¿qué dice? ¿No? Como que te quiere espantar. Y a veces así son los niños, ¿no? Te quiere espantar. Uno que podría decir, ay, me espantaste. O sea, nada más como para caer en el juego de la niña. Pero nos espantó, nos sorprendió. No, ¿sí? O así hay a veces que llega una persona y nos puede sorprender y sí nos sorprende, ¿no? Ay, no esperaba que tú salieras o a veces mis hijos espantan a mi esposa y mi esposa se ofusca, se desespera y ay, te dije que no me... Entonces entra en ese juego, pero sí es sorprendida, ¿sí? Pero en el caso de Dios es muy difícil a que una persona o alguien pueda sorprender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro, está en su presente. Vamos a ver un poco más de detalle en el siguiente párrafo, pero como dice aquí, nada podría generarle una sorpresa. Y después, Él está listo para el futuro porque Él ya está allí. ¿Sí? Dios ya está ahí en el futuro, dice, y Él está listo para nuestro futuro. ¿Sí? Y si muchas veces podríamos pensar que Dios a través de la Biblia nos está hablando o nos está advirtiendo sobre ciertas cosas, ¿por qué creen que sea? Porque Dios quiere que nosotros tomemos las decisiones correctas para que no caigamos en eso malo de lo cual Dios quiere que no suframos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos estar atentos a la palabra de Dios, a su voz a través de su Biblia, ¿sí? Para que nosotros podamos estar en nuestras vidas un poco más seguros de cómo vivimos. Bien, Isaías capítulo 46, versículos del 8 al 13, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Isaías 46, del 8 al 13, dice, no olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo ustedes los culpables, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. ¿Cuántos dioses hemos estado estudiando que hay? Solamente uno, y nuevamente aquí hay otro texto donde lo vuelve a repetir. Pues solo yo soy Dios. Dice otra vez, yo soy Dios y no hay otro como yo. Si nosotros preguntamos inteligentemente, con nuestro raciocinio, ¿podríamos pensar que hubiesen dos dioses de la misma forma que Dios al mismo tiempo? No. Y si lo hubiese, uno estaría como que por allá y el otro completamente por allá, y hasta ellos mismos podrían decir, nosotros que somos creadores, hagamos como que una división y cada quien por su lado. Universos completamente separados, pero Dios no puede estar junto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces Dios solamente hay uno y dice, yo soy Dios y no hay otro como yo. También lo hemos mencionado en cuanto a los dioses griegos, romanos, de otras culturas, ninguno se compara con el Dios de la Biblia. Versículo 10 dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Creen que hay algo que Dios que no quiera hacer no lo puede hacer? A lo mejor sí. ¿Cómo qué? Él quisiera que todo el mundo se arrepintiera y lo puede hacer. Pero hasta en su moralidad, en su ser, cuando veamos otros atributos morales de Dios, podemos entender que
Dios no nos puede obligar de esa forma. Su deseo es ese, que todos vengan, y en la Biblia lo dice, que todos vengan al arrepentimiento. Y él en un chasquido podría hacerlo. Pero ¿lo va a hacer? No, porque va a violar nuestra voluntad. ¿Sí me explico? Él va a violar nuestra voluntad. Por eso no lo puede hacer. Por eso nos ha dado ese libre albedrío. ¿Sí? Bueno, entonces versículo 11 dice lo siguiente también. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le he ordenado. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Escúchame, pueblo terco. ¿Quién es el pueblo terco? Israel. Que estás tan lejos de actuar con justicia, versículo 13, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Si nosotros recordamos la semana pasada, hablábamos de una nación a la cual Dios dictaminó un juicio en contra de ella. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál fue? Nínive. Mandó al profeta Jonás para que les anunciara que iban a ser destruidos en cierto tiempo. Jonás fue, les anunció que hizo Nínive, se arrepintió. ¿Sí? Se arrepintió. Dios cambió completamente lo que determinó hacer con Nínive. Ahora, ¿solamente pudo haber pasado con Nínive? No, Dios ahora lo expresa a través del profeta Isaías. ¿A quién va? Y le dice aquí, escúchame, pueblo terco. ¿Quién es ese pueblo terco? Ya lo dijeron hace un momento, el pueblo de Judá, el pueblo, su nación santa, su nación escogida. Y dice, pues estoy listo para, dice, rectificar todo. ¿Qué querrá decir rectificar todo? ¿O qué quiere decir rectificar? ¿Sí? Rectificar, verificar o hasta cambiar, de cierta forma, de opinión. ¿Sí? Dice, pues estoy listo para rectificar todo. ¿A qué se estará refiriendo? Dios ya había determinado que iba a ¿qué? A castigar al pueblo de Judá. Y de hecho, versículos anteriores dice, versículo 11, llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. ¿Sí? Refiriéndose precisamente a Babilonia. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo, a pesar de que Dios, por el pecado que uno pueda tener, Dios nuevamente en su pueblo de Israel tiene esa actitud de no te quiero castigar. O sea, sé que te tengo que castigar, pero quiero que tú también tengas ese arrepentimiento, cambies tu forma de pensar. Dice, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro, dice, no en un futuro lejano. ¿Sí? Yo ya lo había determinado un poquito más para allá, lejano, dice, sino ahora mismo. Si tú ahora mismo, pueblo de Judá, te arrepientes, te humillas, ¿sí? Y nos ponemos a cuenta, eso que he determinado ya no va a ser. Puedo rectificarlo. Pero después que dice, estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la eternidad de Dios? Sí, pues estamos hablando de que Dios no se somete al tiempo y el tiempo se somete a Dios. Y así como está determinado, inclusive que iba a pasar, que el rey babilónico iba a juzgar no solamente al pueblo de Israel, sino todas las naciones que iban a su paso de su conquista, pues lógicamente también el pueblo de Israel estaba ahí dentro. ¿Sí me expliqué? Entonces, aún así, a pesar de que esta nación venía desde lejos para conquistar a Israel y a todas las naciones vecinas,
Dios estaba dispuesto a que en Israel no ocurriera eso. Que a lo mejor en el futuro, pues Dios sabía que eso le iba a ocurrir a Israel. Eso le iba a ocurrir. Pero Dios estaba dispuesto en su eternidad a cambiar el tiempo, cambiar el destino del pueblo de Israel. ¿Pero qué ocurrió? El pueblo de Israel se arrepintió. El pueblo de Israel se puso a cuentas con Dios. No. Y ya lo hemos visto con anterioridad, en meses anteriores, acerca de la actitud que tuvo el pueblo de Israel y simplemente no le interesó reconciliarse con Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Algo que es importante entender, y este párrafo me llama la atención y quiero que lo entiendan porque, a ver si soy explícito en este sentido. Algo que es importante entender dentro de la eternidad de Dios es que Él siempre está en el presente. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Él siempre está en el presente. Nuestro pasado es su presente. Nuestro presente es su presente. Y nuestro futuro es su presente. ¿Sí? Dios no está limitado al tiempo como nosotros lo estamos. En otras palabras, Dios siempre está en el presente. ¿Dios está en el pasado ahorita? Sí. ¿Dios está en el presente de nosotros? Sí. ¿Dios está en el futuro de nosotros? Sí. Dios siempre está en el presente. Y ese es el concepto de eternidad que muchas veces no se conceptualiza ni aquí dentro de lo que se enseña muchas veces en la doctrina, ni mucho menos allá afuera. ¿A qué me refiero? Porque a pesar de que muchas veces se habla acerca de un ser eterno, se va describiendo o se va ilustrando a una persona que es más o menos joven, van pasando años y la van caracterizando más vieja. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, vimos no recuerdo qué película, y en el caso de este dios Zeus, ¿no? Que cuando era joven y se metió con una mujer para tener a un semidios, bueno, parte de la película, a él como lo ponen más joven. Y según pasa más tiempo, y a él lo ponen más viejo. ¿Sí me explico? Entonces, pero eso que nos está diciendo que ni el mismo Zeus ni otros dioses en esta caracterización son eternos. ¿Sí me explico? Y en el caso de Dios, siempre va a ser lo mismo. Siempre para nosotros. O sea, por eso se llama el concepto que es esta teofanía, esta expresión de Dios que se muestra a nosotros de una forma que nosotros la podamos entender. ¿Sí me explico? Si nosotros decimos, ¿sabes que Dios puede ser, imagínense, decimos nuestro Dios Padre, ¿sí? Pero si de repente Dios, por su sola soberanía, se nos muestra como un niño de 5 años, vamos a entender en nuestro concepto como ser humano, vamos a decir, mi Padre es un niño de 5 años. O de ciertos meses. ¿No lo hicieron con Jesús? Sí, sí, pero eso es lo que nosotros debemos de hacer, esa diferencia o ese concepto de que Dios, como no está sometido al tiempo, el tiempo no pasa por él. ¿Sí? Hace algunos años yo estuve trabajando en una empresa que hacían las copias de las películas que iban a salir en el cine. ¿Sí? Y de hecho les iba a preguntar si tenían ese rollito todavía, uno que le regaló a su... Yo creo que no, creo que ya lo tiró a la basura. Pero bueno, ¿qué hace? Digo,
porque Sonny estaba chiquito, entonces, como fue de una película infantil, entonces, de esos rollos que luego ya eran desperdicio, lo saqué y se lo dije a Sonny para que viera. Entonces, ¿qué es lo que quiero entenderles? Y quiero tomar como ejemplo eso, porque cuando vi eso, dije, oye, ¿y si Dios es, bueno, de esta forma? Hagan de cuenta que Dios está así, en medio. Pero si nosotros extendemos ese rollo de película, ¿sí? En la película o el monito va teniendo movimiento, ¿sí? Se va cambiando, digamos, o digamos la escena de un salto, ¿no? Desde que está al borde de algo y cada cuadro por cuadro, el muñequito se va cambiando hasta que llega, no sé, a caerse o en un alberca o lo que sea. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, Dios está viendo al mismo tiempo pasado, presente y futuro. ¿Sí me explico? Siempre Dios está en el presente, pero todo el largo de la historia de la humanidad o el largo de cada uno de nosotros o de lo que sea, siempre está presente a la vista y la presencia de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? El monito o nosotros nunca vamos a ver o vamos a saber lo que hay más adelante. Pero Dios al mismo tiempo, al estar, digamos, en el punto cero, ¿sí? O en ningún punto, por decirlo de una forma. Entonces, como ese carrete que yo les menciono, entonces Dios, digamos, yo representando a Dios, yo puedo ir al pasado, puedo ir minutos adelante, puedo ir al presente, puedo ir a un futuro más o un futuro más lejano. Todo al mismo tiempo está delante de mí en ese carrete y así con Dios. Toda la historia está delante de Dios. Inclusive si lo puede modificar, sí, y hasta doblar. Ahora sí que hasta el carrete y doblarlo y otra vez que pudiese regresar. Hasta podemos decir, ¿y uno podría ir al pasado y todo? Si es la voluntad de Dios, sí. Hasta como dicen los matemáticos teóricos, sí, pues también podemos hablar de teólogos teóricos. Pues sí, sí es la voluntad de Dios, porque Dios no está sometido al tiempo. Dios no está sometido a nada. Y Dios siempre está en tiempo presente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, es algo que a mí me interesa que ustedes entiendan y que veamos a Dios tal y como es, tal como aquí nos está mostrando la Biblia. Dios está siempre en presente, Dios siempre es el mismo, por eso dice, yo soy el principio y soy el final, ¿sí? Y si los dos los juntas, simplemente es el mismo, ¿sí? No hay variedad en él, ni en edad, ni en el tiempo, ni en absolutamente nada. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Vamos a Isaías capítulo 41. Yo así tengo una pregunta. Sí, adelante. Vemos que, pues sí, Dios no, para ser Dios tiene que ser eterno, ¿no? Tiene que ser eterno, no. Un ejemplo que puso es de que si se manifiesta como un niño, como un, pues sí, ¿no? Él es soberano, ¿no? Incluso se manifiesta a través de una zarza. Entonces él es soberano. O una paloma. Una paloma. Aquí en la visión del mismo Daniel, bueno, de Daniel, ¿a qué se refiere? ¿Será la forma de Dios? Aquí en Daniel 7:9, que nos habla del anciano de días. Sí, es el concepto que decía hace un momento, porque inclusive en ese pasaje después habla acerca del Hijo del Hombre, ¿sí? Y tiene que hacer esa diferencia, la diferencia de, exactamente, pero para que nosotros lo entendamos, ¿sí? Hay inclusive ilustraciones dentro del catolicismo
que cuando representan la Trinidad, representan a tres personas iguales. ¿Sí? Hay quienes representan a una persona de barba blanca, a otra de barba café y la paloma arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues son meras representaciones, ¿no? Pero Dios, en el caso de Daniel, pues está hablando acerca del hombre de días, ¿no? ¿Sí? Que habla acerca del anciano de días, refiriéndose al Dios Padre, y hablando después acerca del hijo del hombre, ¿no? ¿Sí? Hablan, porque ni siquiera dice el hijo de Dios, dice el hijo del hombre, ¿sí? Es por eso que cuando llegamos a los evangelios, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel entendió que eso está refiriendo al Dios, ¿sí? Que eso se está refiriendo a Dios y se está refiriendo a lo como lo hemos visto clases pasadas, al Dios Elohim. Sí, ese Dios Elohim es ese ser plural, uniplural. ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando llega Jesucristo, y lo vemos en los evangelios, ¿qué ocurre? Que cuando dice Jesucristo, y el Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, todo el pueblo de Israel, ¿a qué se acordaba? Precisamente a la referencia de Daniel. Y en Daniel que hace referencia al mismo Dios. Es por eso que le dicen a Jesús, es que tú te estás haciendo igual a Dios, al llamarte el Hijo del Hombre, que conceptualiza a ese pasaje de Daniel. ¿Sí me explico? Entonces se puede decir que fue se manifestó para que se pudiera hacer la diferencia. Sí, meramente para que nosotros pudiéramos conceptualizar igual. Lo vemos en Éxodo capítulo 3 con la zarza que se mencionó. Y dirán, bueno, ¿y cómo Dios se va a manifestar en una zarza? O sea, ¿cómo? ¿Sí? O en una nube, porque también recordemos que también Jesucristo representa la nube, o la llamarada de fuego que los alumbraba durante la noche. ¿Sí me explico? O representado en la roca, ¿sí? Entonces, o el mismo Juan el Bautista cuando predicaba y decía, pues si Dios quisiera hasta de mí estas mismas piedras, puede hacer hijos, ¿sí? Entonces, para Dios nada es imposible. Y digo, entendamos también que Dios es soberano y que Él, su mayor anhelo es tener una buena relación con nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener una relación bien con Dios y Dios sí. Entonces Él trata de todas las formas posibles de poder ser, ¿cómo decir? Digerible para nosotros, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dice, si hablo cosas espirituales, si hablo cosas terrenales y no las entienden, ahora si hablo cosas espirituales, pues mucho menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es esa la situación. Ya es como que meternos un poquito más en el tema de los símbolos, ¿no? También, pero bueno, no nos vamos a meter hoy en ese tema, pero es eso. Dios solamente está de una forma explícita para nosotros, haciendo, comprensible para nosotros. No sé si quedó contestado. ¿Sí? Bien. Isaías capítulo 41, versículo 4. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Yo soy el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. ¿Sí? Y si observamos cuando dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada, ¿qué dice? Nueva generación. Perdón, desde el principio del tiempo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos la primera generación. En el sexto día sale Adán. Y otra vez muere Adán, sale otra generación. ¿Y ahí quién está? Dios con una nueva generación. Pasa el tiempo y otra vez se mueren todos
sale una nueva generación y ahí ¿quién va a estar? Dios, ¿sí? Inclusive, por eso el Señor Jesucristo enseñaba algo en cuanto a la eternidad de Dios, que decía, en cuanto a la resurrección de los muertos y en cuanto a que Dios vive para siempre, está explícitamente entendido cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con Abraham estaba ese único y verdadero Dios. Se muere Abraham, sale Isaac. ¿Y quién estaba? Ese único, el mismo Dios. No otro, el mismo Dios. Se muere Isaac, sale Jacob. ¿Sí? ¿Quién está ahí? El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y una nueva generación. Se muere Jacob, las 12 tribus. ¿Sí? ¿Quién está ahí? El mismo Dios. Es Dios, siempre es el mismo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que otra vez, y lo repito, que entendamos que Dios es eterno. Dios no cambia, Dios tiene que ser eterno. Si no es eterno, no fuera Dios. Es necesario, es imperativo que el único y verdadero Dios, una de sus características naturales tenga que ser eterna. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Es por eso que cuando vimos el tema acerca de si podíamos entender a Dios de una forma inteligente, y que pasamos también por la prueba de lo que es la creación en cuanto a la evolución, en cuanto al Big Bang, no es posible que la materia sea eterna, ¿sí? Porque tendría que tener una causa, ¿sí? Y si fuese eterna la materia, tendría que ser Dios, pero la materia no es ni inteligente, no es una persona, no es todas las demás cosas que necesita tener Dios como característica. No tuvo que haber sido creada, ¿no? Exacto. Tuvo que haber existido desde siempre. Sí, la materia, por eso decíamos, la materia no puede ser eterna, ¿sí? Como dice, tuvo que ser creada y el único que no fue creado y es eterno recae en Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, no. Bueno, pero ya una vez aprendido y hemos entendido que Dios es eterno, que estamos conociendo a Dios, uno puede decir, bueno, ¿y eso, a mí de qué me sirve? Porque muchos dirían, ¿y eso de qué me sirve? Ok, ya entendí que Dios es eterno, ¿sí? Ya entendí que Dios es único y verdadero Dios, ¿sí? ¿Y eso a mí qué? Igual como cristianos, a veces no entendemos que eso también puede trascender para nosotros. ¿Y en qué sentido puede trascender el hecho de saber de que Dios es eterno? Vamos a lo que es el Evangelio de Juan. Algo que aquí en nuestras hojitas dice lo siguiente: Dios nos comparte, fíjense, Dios nos comparte su eternidad, dándonos ¿qué? La vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver varios textos y no me quise salir de un mismo libro para no andar mucho de aquí para allá, sino que nos podamos solamente quedar en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿No? Bien. Versículo 13 dice lo siguiente. 14, perdón. Juan 3, 14, sí, perdón. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es curioso que, y nosotros podríamos, muchas palabras o muchos conceptos, los podríamos
conceptualizar muy simples, muy simplones y muy, ok, sí, ya Dios me dio la vida eterna, pero yo ya, pues viviremos así para siempre con Él y todo. Pero siento que muchas veces no entendemos y no conceptualizamos qué quiere decir que Dios nos da la vida eterna. ¿Sí? Tristemente se ha vacilado con el tema y muchas veces se piensa que el estar con Dios y el irnos al cielo con Él es qué aburrimiento. Vamos, dice, y luego toda la eternidad. ¿Sí? En el caso de aquellos que irán al infierno, que irán después al lago de fuego, ¿durante cuánto tiempo estarán? Eternamente. ¿Habrá algún límite, así como vimos el número infinito positivo y el número infinito negativo? ¿Habrá hasta cuándo? Hasta cuando se termine el último número. No existe eso. No hay un último número. ¿Sí? Esa es la eternidad. No hay un final. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de entender y comprender la magnitud de lo que Dios está o ha hecho en nosotros por el simple hecho de creer, ¿sí? Porque imagínense, en la época de la Reforma, ¿qué era lo que decía el Papa o los frailes? ¿Sí? En el momento en el que usted, cuando iban así con la cajita, en el momento en el que usted deje caer una moneda en ese recipiente y que se escuche y todo, dice, tendrá 1000 años de perdón. ¿Sí? O tendrá, si deja 2 monedas, tendrá 3000 años de perdón en el purgatorio, en el infierno. O sea, ya hasta ponían, parecía su taxímetro, ¿no? De andar de si es tanto el dinero, pues tanto te rinde, ¿no? Si es tanto, tanto te rinde. Hay un límite de tiempo según ellos. Pues ya vimos en otras clases que eso no existe, es meramente invento del catolicismo. Pero en el caso de Dios, al darnos la vida eterna, nos está dando la vida para siempre. Es como nosotros montarnos al tiempo y la vida de Dios y empezar ahora a vivir con Él para siempre. ¿Dios va a tener un final? No. Entonces, ¿qué nos está invitando? ¿A que nosotros en el futuro lleguemos a tener un final? No. Si se dan cuenta, a lo mejor nosotros, ok, voy a vivir para siempre, ok. Y es cierto, a lo mejor nuestra mente chiquitita que tenemos, nuestra forma de pensar, no nos imaginamos eso que Dios está haciendo para nosotros y nada más decimos, ok. Pero si nosotros lo entendiéramos, yo creo que nos explotaría la cabeza de lo que realmente Dios está o Dios nos está regalando en cuanto al tema de la vida eterna. ¿Me explico? Imagínense. Nosotros estamos ahorita en el año 2023. Ya que estemos ante la presencia de Dios, siempre me gusta dar este ejemplo. Y hablar así con el hermano Héctor, hermano Francisco y con demás hermanos, que nos encontremos por ahí en el cielo, ¿no? Y que digamos, ¿te acuerdas, hermano? Me dije otra vez, hermano Francisco, que no te gustaban las galletas es una broma, ¿eh? Hace hace 400,388,000 millones y 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 millones de años que nos congregábamos ahí en Aposento Alto. No, pues no me acuerdo. No, claro, sí te vas a acordar. Sí, tendrás una mente completamente diferente. Pero sí me explico la cantidad que dije. Sí me explico el enorme que prácticamente ya no habrá final para nuestras vidas por el simple hecho de que Dios, de su eternidad, ahora ha querido y tenido a bien compartírnosla con nosotros. ¿Sí? Digo, a lo mejor no magnificamos, no entendemos bien todo esto que les estoy diciendo, ¿sí?
pero tenemos que valorar ese gran regalo que Dios nos da. ¿Sí? No solamente la vida, sino la duración de esa vida. Y la duración de esa vida es eternamente, para siempre. ¿Sí me explico? Para siempre. No tiene un límite y estaremos siempre con Él. ¿Sí? Ahora, recordemos que, y lo hemos visto en otros textos, ¿y Dios cumple su palabra? Sí, sí. Y Él nos cuidará durante todo el periodo que estemos con Él. ¿Sí? Juan, el mismo Señor Jesucristo dice, iré y prepararé morada para ustedes. Dice, y al final de ese versículo dice, y así siempre estarán conmigo. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor Jesús? Siempre. ¿Sí? Siempre estaremos con Él. Entonces, será importante entender el concepto de la eternidad, no solamente como una característica natural de Dios, sino también el cómo Él tiene el poder de podérnosla compartir. Es un amor, y estamos hablando de un amor completamente infinito de Dios para con nosotros. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Así como dice, ¿no? A nosotros, pues no, ya nos ha regalado esa vida eterna, ¿no? Pero también también muchas veces no nos ponemos a analizar también la otra contraparte, ¿no? Que es esa muerte eterna también. Así es. También va a ser a los demás, los que no son sus hijos, unos seres eternos, pero para condenación, ¿no? Eso es algo que muchas veces también la gente no ni siquiera se ha puesto a pensar o no razonamos ya. Sí. Lo hemos escuchado, pero así como dicen, ¿no? Nada más lo sabemos, pero no nos ponemos a reflexionar, y sí va a ser pues muy triste, ¿no? Para todas esas personas. Sí. Muy doloroso, pues nunca van a... Así es, y de hecho, por el lado, digamos, negativo, normalmente aquí, hasta en la humanidad, cuando se hacen lo que son las cadenas perpetuas, que dicen, uno pues dice fácilmente, no, pues cadena perpetua, pues ya va a estar siempre en su vida, ¿no? ¿Sí? Así decimos de rápido. Pero algo que no entendemos, que dentro del marco jurídico, hasta las cadenas perpetuas tienen un límite. ¿Sí? Hay inclusive jóvenes en Estados Unidos que a mí me sorprendió, que hacen cosas antes de ser mayores de edad, hacen cosas indebidas y los condenan a cadena perpetua, pero su cadena perpetua puede durar 30 o 40 años. ¿Sí? O sea, no es hasta que se muera. ¿Sí? O hay inclusive maleantes en otros países donde dicen, no, se le declaró o fue juzgado, bueno, se le imputaron, se le dieron 3 cadenas perpetuas. ¿Cómo 3 cadenas perpetuas? Con una bastaría, ¿no? Si es hasta que se muera, pues con una bastaría. No, pues fueron 3 cadenas perpetuas. ¿Por qué? Porque hasta las cadenas perpetuas tienen límite de años, ¿no? Entonces, no, primera cadena perpetua, 70 años. Segunda cadena perpetua, 100 años. ¿Sí? Otra fue ridícula que vi, su tercera cadena perpetua, 250 años, ¿no? Entonces, ese sí prácticamente va a estar para siempre. Pero ¿qué va a pasar? Como decía el hermano, ¿qué va a pasar con aquellas personas que estén en el infierno, en el lago de fuego? Su cadena perpetua o su castigo eterno, ¿tendrá límite de tiempo? No. Con Dios, no. Ese va a ser para siempre. Es por eso que tanto Satanás como sus demonios, ¿sí? Ellos ya saben, y dice la Biblia que Satanás sabe que tiene poco tiempo. ¿Sí? Por eso anda como león rugiente buscando a qué devorar. Y uno dice, bueno, poco tiempo, y pues, por ejemplo, de Jesús para acá, pues ya lleva 2000 y tantos. ¿Eso es poco tiempo? Es que no entienden que Satanás y los demonios
ellos sí entienden el concepto de eternidad que nosotros no conceptualizamos, ¿sí? Y para ellos, es más, para ellos decir millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de años, y si yo lo digo esto al cuadrado, para ellos aún es poco tiempo. Es una esperanza, ¿no? Sí, sí, pero no, sí. Para ellos, siempre, para ellos, para Satanás y los demonios, saben que ya no hay esperanza para ellos, ¿sí? Y el tiempo que Dios se tarde en venir a juzgarlos también siempre será poco tiempo. Sea aquí a 1000 años, a 10,000 años, a 1,000,000 de años, para Satanás y sus ángeles seguirá siendo poco tiempo. Porque ellos ya estuvieron un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, es más, digo, no sabemos por qué, ni ellos también, junto con Dios, tampoco estaban sometidos al tiempo. Pero ya hablando al tema humano, el tiempo de humano, ya podrían como que marcar un periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, el tema de eternidad sí es complicado, el tema de la eternidad de Dios y sobre todo qué implicaciones tiene para los hijos de Dios y para los que no son sus hijos o para los seres espirituales alejados de Dios, es algo tremendo, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Nuevamente, versículo 14 dice lo siguiente: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Cuál es la única forma en que hoy uno puede obtener la vida eterna? A través de creer en Jesucristo. Versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga otra vez vida eterna. Otra vez lo vuelve a repetir. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No por medio de los santos, no por medio de la Guadalupana, no por medio de Buda, no por medio de Hare Krishna, no por medio de absolutamente nadie más, sino solamente por medio de quién? De Jesucristo. Versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en él, ¿quién? En Jesucristo, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, entendamos que la eternidad de Dios, algo muy particular de él, como Dios ha querido compartirlo con nosotros. Es hermoso, es bello entenderlo y es algo que tenemos de conceptualizarlo correctamente. Y así como decíamos, nosotros decimos, ya hemos creído en él, gracias a Dios, y que bueno, ya nos vamos, ¿no? Pero no tengamos un sentido de que, y los demás no me interesan. No, al contrario, ¿sí? Al contrario, porque también por ellos murió Jesucristo. Pero ellos tienen que creer. Si no creen, como dice aquí, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así de fácil. Seguimos, versículo 36 del capítulo 3. Me voy un poquito rápido. Versículo 36, ya estamos ahí. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen ¿qué? Vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. ¿Y cuánto durará?
eternamente. ¿Sí? Ahora, si si en la Biblia solamente existiera un solo pasaje donde dijera que Dios nos da la vida eterna, pues así como que, pues nomás estaría como que, bueno, existe ese pasaje y es lo único. Pero no, el Nuevo Testamento está plagado del contexto de vida eterna. ¿A quiénes? A quienes han creído en Jesucristo solamente. Y los que no, pues no. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, ahora nos saltamos al capítulo 6, versículo 37. Capítulo 6, versículos 37 al 40. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan ¿qué? Vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Nuevamente, Jesucristo hablando acerca del tema de la vida eterna y todos los que se han acercado a Jesucristo, a los cuales han creído en Él, dice el mismo Jesús, y que yo no pierda a ninguno de ellos, a ninguno. ¿Sí? Eso también nos debería de poner hasta hacernos la piel de chinita el pensar que siempre estamos al cuidado de Dios y no quiere que nos perdamos. Claro, sabemos que la salvación no se pierde, ¿verdad? La salvación no se pierde, pero si nosotros andamos haciendo y deshaciendo, más bien estamos expresando que nunca hemos creído. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? De ahí nos saltamos al capítulo 14. Capítulo 14 del versículo 1 al versículo 6, ya estamos ahí, dice lo siguiente. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Ya la habíamos citado esta frase con anterioridad, el hecho de que Dios quiere que estemos siempre con Él. Dice, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos. Ya saben cómo eran los apóstoles, ¿verdad? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Entonces, también la intención del Señor Jesucristo como Dios es de que todos los que han creído en Él puedan estar siempre con Él. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la eternidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma de llegar allá? A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre
si no es por Jesucristo. Y otra vez, y voy a ser recalcitrante, no es por medio de los santos, no es por medio de la Guadalupe, no es por medio de María, no es por medio de Buda, no es por medio de Hare Krishna, no es por medio de absolutamente nada, sino solamente por medio de Jesucristo, por el cual nosotros podemos ser salvos. Y eso lo tenemos que entender, pero día con día entenderlo, comprenderlo, solamente a través de Jesucristo. Y que nuestro hablar también sea para que las personas puedan entender y comprender que el único medio de salvación es Jesucristo. Nadie más, ni mis obras, ni mis buenas obras, no. Jesucristo como único medio de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde? Para con el Padre, el cual nos comparte la vida eterna. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Último párrafo de nuestra hojita dice lo siguiente. El único ser eterno es el único que podría darnos la vida eterna. Y esta a través de su Hijo Jesús, porque no hay nadie más que sea como el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios vivo y verdadero. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esto es importante resaltar. Siendo Dios eterno, poseyendo en su naturaleza como Dios la eternidad, Él es el único que nos podría dar la vida eterna. Nadie más ni una cosa más que solamente Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí quedó entendido? Bien, pues vamos a orar para terminar.